si yo dejo de ir a la iglesia? ¿Seguiré siendo parte de la iglesia? ¿Qué sucede si yo decido realmente cambiarme de iglesia? ¿Seguiré siendo la iglesia? ¿Qué tal si ya no tengo ganas de ir a la iglesia? ¿Seguiré formando parte de la iglesia? Y así, hermanos, hay varias preguntas que queremos darle respuesta y que usted en su corazón pueda estar seguro que usted forma parte de la iglesia. O tal vez darle respuesta y decir, hoy descubro que en realidad he estado yendo a la iglesia, pero no formo parte de la iglesia. Todas esas respuestas, con la ayuda del Señor, vamos a responderlas. Mis amados, antes de continuar, queremos orar y queremos pedir que Dios nos ilumine en esta mañana. Padre, una vez más queremos agradecerte por todas tus bendiciones, tus bondades, tus misericordias para con nosotros. Queremos expresarte nuestro profundo agradecimiento por darnos este lugar, este espacio, donde aquellos que hemos creído en tu Hijo Jesucristo, nos permites reunirnos para ser edificados, para ser enseñados. Esta es una mañana más, pero que no sea una mañana más, sino la oportunidad que tú nos das, Señor, de ser enseñados. Danos un corazón enseñable. Danos, Señor, una apertura de corazón para aprender lo que tú quieres hablarnos en esta hora. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. No sé si los que estamos aquí presentes, parece que está fallando el micrófono, ¿no? O algo por el estilo. Yo siento que me va y viene. Bueno, mire, yo no me voy a mover desde aquí, así que si baja o viene, ya no soy yo. Mire, quieto, ve, así, como estatua. Hermano, yo no sé si usted se recordará la vez que lo invitaron a usted a venir a una iglesia. No sé cuántas veces usted traerá en su mente el día en que lo invitaron. Yo recuerdo que me invitaron y yo hasta cierto punto, hermanos, evadía el querer venir a una reunión similar a esta. O sea, no quería venir, no quería asistir, pero fueron más los insistentes en ellos en estarme invitando, que un día yo dije, por educación, voy a ir, pues. Hay otras ocasiones, hermanos, de que uno va a este tipo de reuniones, porque puede ser por curiosidad, puede ser porque allí va un amigo, un familiar, o quizás algunas veces, hermanos, porque estamos pasando situaciones difíciles, adversas, y alguien nos ha compartido que asistir a una reunión como esta realmente te alienta, te alivia, ¿verdad? Pero en realidad, cuando uno viene a un lugar como este, la invitación es, mira, vamos a la iglesia, yo te invito a la iglesia. Y entonces nos formamos la idea, venimos con el vocábulo de que estamos congregados en una, o que asistimos a una iglesia. De más está decir, hermanos, que nosotros hemos nacido en una nación, en un país, ¿verdad?, cuya cultura o cuya costumbre es que desde pequeñitos nos han hablado de Dios. Nos han llevado incluso a la iglesia, a los templos, para que allí escuchemos hablar de Dios, y entonces aceptamos que aquel lugar es una iglesia, o el lugar donde nos han invitado es una iglesia. Pero casi poco, en el caso mío, nos hemos puesto a analizar o a reparar por qué a la iglesia se le llama iglesia, ¿verdad? O en otras palabras, también qué es la iglesia. Pero aunado a esto, hermanos, hablamos de aquellos que ya también tenemos años de formar parte de una congregación y ya damos por sentado de que estamos en una iglesia.
¿verdad? Y tratamos a la iglesia, pues como que, como dijéramos, hermanos, como un lugar donde si yo quiero voy. Un lugar donde si amanecí con ganas de ir, voy. O de repente, hoy me gusta esta, mañana me voy para otra, luego brinco a otra y ando como la liebre, ¿no? Y entonces yo me siento como que voy a la iglesia. Pero en realidad, hermanos, podemos nosotros estarnos perdiendo de todos los beneficios que una iglesia, Dios la ha preparado para bendecir a los que verdaderamente son sus miembros. Y por no entender qué es una iglesia, podemos tratar la iglesia como que si fuera cualquier cosa, cualquier lugar donde reunirnos, como ir a ver un partido de fútbol, o como ir al cine, pues, ¿verdad? Y entonces tratar la iglesia como, pues, un lugar igual que los demás, y no tener entendimiento qué es la iglesia. Y en esta mañana, si Dios me da la gracia, apenas voy a introducir un poco de lo que es o de lo que significa esa palabra tan conocida que nos ha acompañado por años, la palabra iglesia, pero que muchas veces no sabemos qué es la iglesia. En el Evangelio de Mateo, por primera vez se menciona la palabra iglesia, y quien la menciona son los labios de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 16, versículo 15 en adelante, el Señor se estaba dirigiendo a sus discípulos preguntándoles que ¿qué dice la gente acerca de quién es Él? Es decir, ¿quién es Jesús? Y hace la pregunta y le dice, ¿qué dice la gente? Y ellos, sus discípulos, dan la opinión de decir, unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros, en fin, hasta que el Señor les lanza la pregunta de manera personal y les dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y nadie respondía, pero de repente Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y fue entonces donde el Señor le dijo a Pedro, versículo 18, él dijo, ¿y vosotros qué decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por primera vez, nuestro Señor Jesucristo habla en este término, mi iglesia. Así que, si a alguien le pertenece la iglesia, ese es a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es de Él. Nadie se tiene que adueñar de lo ajeno. Y también debemos de saber tratar las cosas que son ajenas como se debe. No tratarlas a su modo, que hoy sí, mañana no. No, espérate, es mi iglesia. Y el Señor está diciendo, ten cuidado cómo tratas a mi iglesia. Tan es así que Pablo, sabiendo esto, que la iglesia es del Señor, le dijo a su discípulo Timoteo, mira Timoteo, mira que si tardo, le dijo Pablo a Timoteo, mira que si tardo, veas cómo te conduces delante de la iglesia que es del Señor, el cual es baluarte de nuestra fe. ¿Se da cuenta cómo Pablo está diciendo? Es que a la iglesia tú no la puedes tratar como cualquier cosa. Tú a la iglesia no debes espérate,
debes de saber cómo te conduces delante de ella. Y la razón es porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Entonces, en esta mañana, mis amados hermanos, que quiero ver un poco acerca de la naturaleza de la iglesia. De hecho, está que la palabra noma o nombre, y la iglesia tiene ese nombre. La palabra noma significa naturaleza. O sea, ¿cuál es tu naturaleza? Nosotros le ponemos nombres a nuestros hijos, algunos, bueno, antiguamente según como venía el calendario. Otros se lo ponemos porque nos gusta algo, nos recuerda a algo y le ponemos así a nuestros hijos. Pero antiguamente ponerle el nombre a alguien tenía significado. O sea, eran cuidadosos en ponerle el nombre, porque el nombre tiene que ver con su naturaleza. Es más, hermanos, antiguamente no existían los apellidos, usted lo sabe muy bien. Y entonces los apellidos surgieron del oficio o de la naturaleza a lo que se dedicaba alguien. Y así fueron apareciendo los apellidos. La iglesia tiene su naturaleza. Hay dos términos, hay dos vocábulos, uno es en el hebreo y el otro en el griego, que nos habla de esto, de la naturaleza de la iglesia. Uno de ellos, la palabra griega, eclesia, que también se parece mucho a la palabra latina, eclesia. De allí se origina la palabra iglesia. ¿Y qué significa eclesía o eclesia? Tiene que ver, hermanos, con representar o con asignar algo que se le llamaría una asamblea o personas que son convocadas. A eso se le denomina eclesía o iglesia. Entonces son un grupo que ha salido de determinado lugar y se le logra convocar y se le lleva a una asamblea. Ellos son eclesia o son eclesía. Personas, y más que nada, hermanos, se le denomina a aquellos que han salido de determinado lugar, pero se han agrupado, se han reunido. Ellos han salido de donde estaban, pero ahora forman parte de aquellos que son una asamblea. Ya vamos a ir explicando con más detalles. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra eclesia para hablar acerca de tres tipos de grupo. Uno de ellos se usaba para los que se reunían en las sinagogas. Ustedes saben que la sinagoga surgió de cuando estuvieron cautivos 70 años en Babilonia. El pueblo de Israel, por juicio, por disciplina de Dios, le llevó, hermanos, a Babilonia con el rey Nabucodonosor, y estando allá, hermanos, la iglesia, o más bien los judíos, no dejaron de reunirse. Vamos a cambiar, ¿verdad, hermano? Pero prueba mejor puse este, no va a ser que esté... El cable. Sí, así lo el cable está bien. Bueno. Entonces, esta palabra resulta, mis hermanos, que nace o surge la palabra sunagoge, que también más adelante se va a ser reconocido como eclesía o eclesia. Se reunían, hermanos, por causa de que cuando llegaron a Babilonia habían vidas que eran temerosas de Dios y no querían contaminarse. No querían contaminarse con el resto de los que estaban en Babilonia, que entonces empezaron a reunirse, y los lugares que le llamaron, hermanos, se le aplicaba también, o más adelante se le aplicó la palabra eclesía, pero en aquel entonces la palabra que se usaba era sinagoga o sinagogue. En el libro de los Hechos, capítulo 19,
versículo 39, Pablo habla acerca de este grupo. Dice, y si estaban hablando acerca de ¿cómo se llama? De una decisión que se iba a tomar dentro de la iglesia. Y dice Pedro, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima, ¿qué dice? Asamblea se puede decidir. Versículo 41, más abajo. Y habiendo dicho esto, dice, despidió a la asamblea. Estaban en una sinagoga. Pero la palabra asamblea en el original también tiene que ver con eclesía o eclesia. En el libro de Efesios, esta palabra eclesia también tiene que ver en el Nuevo Testamento con aquel grupo de personas que se identifican con Jesucristo y que son vidas que han sido redimidos por la obra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a ¿qué dice? A la eclesía o a esta asamblea, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo? Como una asamblea, como una iglesia, como un grupo, como aquellos que han sido escogidos, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta misma palabra de eclesía se aplica también a los cristianos, a los creyentes. Mateo 18, 17, texto que acabamos de leer, el Señor dijo, si no los oyeres a ellos, versículo más abajo, díselo a la asamblea, o más bien, díselos a la iglesia. Y si no oyere a la asamblea o a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. ¿Qué es el por? De más quiero decir que se estaba allí diciendo el Señor que cuando sucediere algo en la iglesia, que no se tomaran decisiones así a la ligera, sino que habiendo reunido a la asamblea, habiendo reunido a la iglesia, se tomara una decisión delante del Señor. Y ahí es lo que se dice, que lo que tú atares aquí en la tierra será atado allá arriba en los cielos, y lo que se atara allá arriba en los cielos será atado aquí también en la tierra. Por supuesto, eso merece una explicación, y otro día, hermanos, si ustedes me lo permiten, con gusto lo haremos. Es decir, la palabra eclesía en el griego es una palabra equivalente a una palabra hebrea, que es la palabra cajal o gajal, que también significa asamblea o reunión. Pero hablando en el Antiguo Testamento, se le aplica a aquellos que salieron de Egipto, ¿ve? Y comenzaron a caminar en el desierto. A eso el apóstol Pablo le llamó la eclesía o la iglesia, cuando él usa el término de asamblea. Moisés presidía esa asamblea. Lo único que la palabra hebrea es la palabra gajal, pero tiene la misma connotación, el mismo significado. Ahora, estas personas, hermano, que son asamblea, son personas que se les puede convocar. Se reúnen, se les llama, se convocan. Es un grupo de personas a las que se les dirige, a las que se les enseña. Y también ellos tienen su expresión, pueden expresarse, pueden opinar. Y en un momento dado, físicamente pueden desaparecer. Usted preguntará, ¿dónde está la iglesia de Éfeso hoy en día? ¿Dónde está la iglesia de Corintios hoy en día? No están. Disculpe. No están, no existen, desaparecieron. Pero hay una iglesia que no logra desaparecer.
y es la iglesia invisible. Esa iglesia tiene algo especial, y es que dice la Escritura: donde 1, 2 o 3 estén en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esa iglesia no tiene edificio, esa iglesia no tiene un local, puede reunirse en cualquier lugar, donde realmente los que han creído en Jesucristo y han puesto a Él por cabeza, hermanos, allí está la iglesia del Señor. Antes se decían, nos habían enseñado, que usted tenía que venir a un lugar físico determinado, porque allí estaba la iglesia. ¿Cuántos fueron enseñados así, hermanos? Yo desde chiquito, ¿verdad? Yo me recuerdo, yo sé a la iglesia que me llevaba mi papá, y ya cada vez que pensaba en la iglesia, pensaba en el lugar físico, y así me enseñaron. Años después aprendí que la iglesia no solamente tiene que ver con personas físicas, sino que también la iglesia del Señor es una iglesia invisible, mística, si usted así lo quisiera ver. No quería ver esto con ustedes, pero lo voy a ver. Romanos capítulo 8, si fuera tan amable, versículo 14. Romanos 8:14. Estamos hablando de esa iglesia la cual Dios mira. Por ejemplo, hermanos, usted mismo se va a dar cuenta en esta mañana. Si nosotros dijéramos, nosotros somos la iglesia de Cristo, pues usted diría, uy, pero qué chiquitos somos, qué poquitos somos, los puedo contar con mis manos. Entonces, hermano, el mismo Señor diría, no, ellos son una expresión de mi cuerpo, pero mi iglesia es universal, es grande. ¿Por qué? Porque mi iglesia es espiritual, no es algo físico. Dice la Escritura, versículo 14, porque todos los que son guiados, ¿cómo dice? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Pero apoyando este texto, Colosenses capítulo 1, si fueran tan amables, estamos viendo la iglesia invisible. Fíjese, dice, versículo Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿cómo dice? Observe, y Él es, aquí es donde estamos hablando de una iglesia invisible, y Él es la cabeza del cuerpo que ¿qué? Que es la iglesia. Entonces dice, ¿cuál cabeza? ¿Dónde está esa cabeza? No la vemos, ¿no es cierto? Pero Pablo la da por sentado y da por hecho de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces estamos hablando también de una iglesia que por un lado es corporativa, puede verse en las personas, pero también es una iglesia invisible. Ahora la pregunta, habiendo visto esto, ¿y qué es la iglesia? La iglesia, hermanos, es un grupo de personas que ha salido de la corriente de este mundo. La iglesia es algo que son personas que han salido y se han congregado y se congregan con un mismo sentir, donde reconocen a Jesucristo como la cabeza y ellos como su cuerpo o parte de lo que diríamos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa la iglesia? Es una segregación o grupo de personas
que ha salido del estilo de vida de este mundo por causa de haber escuchado un llamado divino. En el libro de los Hechos, Pedro habla exhortando a todos aquellos que han oído el Evangelio a que salgan de la corriente del estilo de vida del mundo, porque la palabra nos enseña de que amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Nos invita a que no amemos el mundo, a que no andemos en la corriente del mundo, que salgamos del mundo. Y ese grupo se le llama eclesía, una asamblea que ha salido, pero que también ha entrado. Sale, pero ha entrado algo diferente. Pedro decía, versículo 39, Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto que el Señor nuestro Dios llamare. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos. En otras palabras, salgan de allí, de esta perversa generación. Entonces estaba invitando a salir de esa condición. ¿Qué condición? Donde existían personas que inclusive creían en Dios, pero que vivían a su manera. Que aparte de eso practicaban una religión que no pegaba con lo que dicen las Escrituras. Y que se estaba solamente porque se venía desde Moisés de una manera tradicional. Pero realmente, hermanos, su estilo de vida no respaldaba lo que realmente Dios pedía de ellos. Por eso es que Pedro dice, salgan de allí y sean salvos. Pregunta, ¿salvos de qué? De la condenación eterna. ¿Salvos de qué? Del infierno mismo. Salgan de ese lugar. Y esto hacía Pedro por medio del Evangelio. Ahora, ese tipo de personas que vienen a ser parte de la iglesia son aquellos que el Señor le llama sus ovejas. Y las ovejas de nuestro Señor Jesucristo tienen una peculiaridad. Oyen la voz de su pastor. Hay otros que Dios los está llamando y no oyen, hermano. O se hacen los que no oyen. No es conmigo. San Juan, capítulo 10, versículo 16. Versículos anteriores, el Señor había dicho, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero aquí en el 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y ellas oirán mi voz. Habrá un rebaño y también habrá un pastor. Ese grupo, hermanos, es lo que va conformando lo que se llama eclesía, porque están saliendo de un lugar, de una condición distinta a la que Dios desea, pero van entrando al lugar donde Dios quiere tenerles y van formando esa asamblea. ¿Quiénes son la iglesia? Aquellos que han respondido al llamado conforme a la iglesia establecida por Dios. Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 13 y 14, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, ¿qué dice, hermanos? Observe esa palabra, que Dios os haya escogido. Amados hermanos, la iglesia la conforman los escogidos de Dios. ¿Escogidos de dónde? Estaban en el mundo, pero el Señor los sacó de allí y le llama sus escogidos. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu
y la fe en la verdad. Versículo 14. A lo cual, ¿qué dice? La palabra eclesía tiene que ver con los que han sido llamados. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Quiénes son la iglesia? Son aquellos que también, no porque ellos se lo hayan propuesto, sino que por causa de la naturaleza de su llamado, comienzan a comportarse de una manera diferente. Escuche bien lo que acabo de decir. No me vaya a poner usted la carreta adelante y el caballo por atrás. No. Es una iglesia que se comporta de la manera como Dios quiere que se comporte, no porque ella se lo proponga, sino por causa de la naturaleza divina de la cual el creyente o esa vida que ha sido llamada participa. Esa naturaleza divina le hace comenzar a comportarse de una manera diferente o a ser más sensible a las cosas pecaminosas y aquello que es sensible a la voluntad de Dios. Espero que me haya comprendido mi tragalengua, hermano, mi trabalengua. Porque dice, ay, soy cristiano, entonces me voy a comportar como cristiano y vas a tratar de aprender a ser cristiano. Y tú no necesitas aprender a ser cristiano. Dios quiere que seas cristiano. Una cosa es que tú aprendes a portarte bien, no porque soy cristiano. Esto es pecado, no voy a tomar porque soy cristiano. No voy a mirar a la muchacha porque soy cristiano. No voy a tomar lo que es mío porque soy cristiano. No, espérate. Esa es la religión. Cuando tú has experimentado la vida de Cristo, es la vida de Cristo la que te hace comenzar a rechazar el pecado. Y cuando pecas, te duele. Y cuando pecas, te arrepientes. Eso si formas parte de la iglesia de Cristo. Porque si no formas parte de la iglesia de Cristo, lo mismo te va a dar Chana que Juana. Pero cuando tú formas parte de la iglesia de Cristo, la naturaleza de la vida de Cristo en ti se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Doliéndote por el pecado, o rechazando el pecado, o gozándote con la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo está en ti. Por eso es que Pablo habló de la manera como habló aquí en Efesios, capítulo 2, versículos de 2 al 3. En los cuales dice, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, pero tú ya no formas parte de ellos, tú formas parte de la iglesia. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? Sí, pero ustedes no forman parte de ellos. Entre los cuales también todos nosotros, ¿qué dice Pablo? Tiempo pasado, vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? Vivíamos para la carne, vivíamos para los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero Pablo dice, eso éramos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ya no somos de esos. ¿Qué, Pablo? ¿Eres impecable? ¿Ya no cometes ninguna falta? No, no estaba diciendo eso. Juan dijo, si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso, por cuanto que Dios dice que todos somos pecadores. Pero hay una diferencia entre el pecador que forma parte de la iglesia, que es hijo de Dios, que le duele pecar, y el que no forma parte de la iglesia disfruta el pecado, se embadurna en el pecado, como el cerdo. Mira la charca,
Y dice, de esta cancha soy. Y se revuelca y se sigue dando vueltas, de para arriba, de para abajo, de un lado, del otro. Está en su charco, digo, en su cancha. Pero el que es un verdadero hijo de Dios, le duele porque sabe que con eso lastima la gloria de Dios. Y le dice, perdóname, Señor. Y se arrepiente. Y busca la manera. Ora, ayuna, ¿qué? Ve la manera como corrige. Esos forman parte de la iglesia. La iglesia son aquellos que tienen un llamado. Y como dije hace un rato, como consecuencia existe una separación. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos, decía el apóstol Pablo. ¿Están conmigo? Segunda de Corintios 6, 17. Por lo cual salid de en medio de ellos. ¿Y qué dice? Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. ¿Pero a quién se lo dice? Se lo dice a su iglesia. Se lo dice a la iglesia. Así que creo que esta mañana vale la pena que tú te revises. Si formas parte o no formas parte. Deja que el Espíritu Santo y la palabra te convenzan. Porque si eres, dale gloria al Dios. Alaba al Señor. Pero si no eres, quizás este es tiempo para que te arrepientas. Y dígale, Señor, hazme nacer de nuevo. Porque quizás yo no he nacido de nuevo. Apocalipsis capítulo 18. La palabra eclesía significa asamblea que fue llamada a salir de la corriente de este mundo, del estilo de vida de este mundo. El hermano Miguel Núñez decía, yo no soporto, yo no entiendo, digo, una de las ministraciones en estos días, que la iglesia no ha entendido que nosotros debemos de llevar un estilo de vida diferente a la del mundo. ¿Hasta cuándo van a entender? Dijo el hermano Miguel Núñez. Yo no lo dije, lo dijo él. Dice el hermano, ¿hasta cuándo van a entender que nosotros, la iglesia, no somos llamados a practicar y hacer las cosas que el mundo hace? Y entonces, como yo estaba preparando esta palabra, yo dije, es que al rato no son la iglesia. Dice que, ¿qué es que? Se sienten iglesia, pero sus obras lo delatan. Así que tú puedes formar parte donde dice iglesia, pero no ser parte ni formar parte de la iglesia del Señor. Apocalipsis capítulo 18 versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, allí viene la palabra eclesía. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué decía, hermano? Desde el cielo, ¿qué estaba diciendo esa voz? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermanos, la idea es, el contexto, hay otra cosa que hay que hablar, pero hoy por hoy solamente quiero decirle que esta palabra de salir se la está diciendo a aquellos que son pueblo del Señor. Así que este es el motivo, hermanos, de por qué tú y yo debemos de sentirnos extranjeros y peregrinos, porque la iglesia del Señor no es terrenal, sino que la iglesia de Cristo es celestial. Debe de comprender eso. Así que debemos de vivir como que si fuéramos extranjeros y peregrinos. No decimos mal cuando un creyente dice, esta persona ha regresado a su casa. ¿Me comprende eso, hermanos? Bueno, pero si su casa estaba aquí en Xochimilco, usted. No, esa no era su verdadera casa.
su verdadera patria y su verdadera casa es celestial. Así que cuando tú, siendo parte de esta iglesia o de la iglesia universal, partes, mueres, vamos a decir: has regresado a tu casa, has vuelto a tu casa. Por lo menos eso quiero que digan de mí: se regresó para su casa. ¡Aleluya! Amados, decía Pedro, primera de Pedro 2:11, yo os ruego, fíjese lo que decía Pedro, yo os ruego, como ¿qué dice? Como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que, ¿qué conclusión llegamos? Que la palabra eclesía, que tiene un significado de asamblea, pero que lleva la connotación de que han salido de la corriente de este mundo. Hermano, ¿te gusta el mundo? ¿Te gustan las cosas del mundo? Hermano, Satanás hoy en día se está esforzando por hacerte el mundo lo más llamativo posible, más seductor posible. ¿Sabe por qué? Porque él desea de que tú quites la mirada de tu Salvador y de tu Señor. Hermano, ven delante de Dios tú y yo y digámosle: Señor, ¿qué cosas del mundo yo estoy jalando a mi estilo de vida? Y dame, Señor, la llenura del Espíritu Santo para yo, Señor, ser repulsivo a las cosas de este mundo y amar más tu verdad, amar más la vida de tu Hijo. Así que, hermanos, somos llamados, dice el libro de Romanos: ahora pues que sois salvos, sois llamados a vuestra, ¿qué dice? Santificación. Somos llamados, hoy que ya somos salvos, hoy que formamos parte de la iglesia, no somos llamados a coquetearle al mundo, ni dejar que el mundo nos coquetee, nos sonría y nos atraiga. No, hermanos. Y no importa si te critican, no importa si te dicen que eres un santulón, no importa si te dicen que estás haciendo el ridículo, finalmente tú le perteneces al Señor. Amén. Eres del Señor. El término congregación nos está indicando en el original que son vidas que están reunidas. Según vemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Dice el apóstol Pablo. ¿Cuándo qué? Cuando os reunís, eclesía. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. ¿Qué hacéis cuando se reúnen? Es decir, que esa iglesia se puede congregar, se puede reunir. De más está decir que el Señor desea que estemos lo más que sea posible, que estemos reunidos siempre. Y como dijo el otro escritor, no dejando de congregarnos, ahí viene otra vez la palabra eclesía, no dejando de congregarnos como ¿qué, hermanos? Como algunos tienen por costumbre. El que está diciendo que no tomes en poco, el que, ay, hoy no quiero, voy a ver cómo estoy solo. Ay, parece que va a llover. Y buscas motivos, excusas, que tú sabes que pueden ser excusas baratas para no congregarte. Ahora, yo no lo sé, pero Dios sí te está viendo. Dice, la excusa que me estás poniendo, mijo, esa es una excusa barata que me estás poniendo para no irte a congregar. O sea que Dios te juzga, a menos de que tú no seas iglesia. Dice, si tú no eres iglesia, pues, punto y aparte. Pero si eres de mi iglesia, entonces ve a congregarte. ¿Por qué? Porque fue diseño de Dios. Son vidas que han experimentado, se reúnen porque han experimentado algo en común. Han experimentado su encuentro con Cristo
y han experimentado lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Así como puede. Y aquí vamos a ver esta parte, ya estamos declinando, hermanos. Aquí viene esta parte, porque no solamente la iglesia son aquellos que han salido, sino que la iglesia son aquellos que también han entrado. ¿Han entrado en quién? En Cristo. Son de Cristo, pertenecen a Cristo. Dice aquí la escritura, Juan capítulo 3, hablando de los que pueden entrar y de los que no pueden entrar. ¿Quiénes son los que van a entrar? Los que son de la iglesia. Es como aquel que va a una fiesta y luego te dice, a ver, pase adelante, me enseña su credencial. Aquí dice, cristiano, nacido de nuevo, pase adelante, entre. Y viene otro y le dice, ¿y usted quién es? Ah, yo quiero venir a la fiesta, se mira bonito aquí. Identifíquese. No soy cristiano. ¿Sabe qué le dice el Señor? No estás vestido adecuadamente para entrar a la fiesta. ¿Ha visto esa parábola? Del que estaba vestido adecuadamente, vestido de justicia, vestido, hermanos, de santidad y de salvación, pero el otro que iba vestido como le daba la gana, a su manera, a su modo. Entonces dice, tú no entras, tú no entras. Esto es para aquellos que han nacido de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Observe la palabra que usa. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor se la agarró. No, ya que me hablaste en ese término, te voy a hablar también en ese mismo término. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué dice? ¿Tú me hablaste de entrar? Hoy yo te hablo también de entrar. Lo único que aquí estamos hablando de entrar en el reino de los cielos. La iglesia es aquel grupo de personas que ha salido, pero que al mismo tiempo ha entrado en Cristo. Han sido trasladados de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Colosenses capítulo 1 versículo 13, el cual dice, nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, hermanos, han entrado, han salido de la corriente, del estilo de este mundo, para entrar y formar parte de aquellos que se conocen como los redimidos o pueblo de Dios. A esos el Señor le llama linaje real. A ellos se le llama hijos de luz. Y con esto termino en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 en adelante. La iglesia, ¿qué son la iglesia? Son aquel tipo de personas, hermanos, que por haber puesto su fe en Jesucristo, han salido del estilo de este mundo, de la corriente de este mundo. Probablemente la iglesia es criticada, se burlan, los menosprecian, pero el Señor los valoriza. ¿Saben por qué? Porque los identifica como su pueblo, como sus hijos. Esto dice Pedro en el versículo 9. Mas vosotros, ¿qué dice? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que fue adquirido. ¿Por qué? Porque estaban vendidos al mundo, al pecado, a la corriente de este mundo. Pero el Señor los compró, lustró, los trajo, los adquirió. Y dice, pueblo adquirido por Dios, para que de aquí en adelante anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde nos llamó, hermanos? Esa es
la iglesia que estaba, las personas que estaban en tinieblas, pero que a través de la predicación del Evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo, nacieron de nuevo, nacieron del Espíritu, nacieron de la palabra y vinieron a ser eclesía, asamblea, y vinieron a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, versículo 10, que en otro tiempo, ¿qué sucedía? Tú no eras pueblo, pero ahora. Entonces hay un antes y un después. ¿Comprende usted eso, hermanos? Pero ahora sí, hoy sí, ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora la iglesia ha alcanzado misericordia. Amados hermanos, tómese esta palabra de esta mañana como una introducción de lo que queremos explicar, qué es la iglesia. ¿Qué significa esa palabra eclesía? Significa aquellos que han salido del estilo, de la corriente de este mundo y han respondido al llamado de Jesucristo, al llamado de su pastor. Hermanos, el verdadero pastor no es el que usted tiene delante de usted en esta mañana. El verdadero pastor es nuestro amado Señor Jesucristo. Y aquellos que oyen su voz, esa es la iglesia, esos son sus corderos, esas son sus ovejas. El pastor les llama y ellas le responden, no a los pastores de esta tierra, no, al pastor de pastores, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. Su naturaleza es que ha dejado la corriente, no importa si lo critican, no importa si le dicen aleluya, no importa si te menosprecian, pero hermanos, lo que el mundo menosprecia es lo que tiene más valor, la vida de Cristo. Que Dios, hermanos, te ayude a examinar tu corazón y a preguntarte, ¿soy yo de tu iglesia, Señor? ¿Te he respondido como tú deseas que te responda? Señor, he dejado a este mundo por ir en pos de ti. Entonces, hermano, podrás decir, no lo merezco, pero experimento por el entendimiento de tu palabra y por la vida que mora en mí, que de manera inmerecida formo parte de tu iglesia. Gracias, Señor. O podrás decir, yo voy a la iglesia, pero la verdad es que todavía me jalan las cosas del mundo, las practico y la verdad que me gusta. Dile al Señor, ten misericordia de mí y haz que pueda nacer de nuevo, porque si no nazco de nuevo no voy a poder entrar. Por lo tanto, hermanos, los únicos que van a entrar son aquellos que son eclesía, iglesia de Jesucristo. Que Dios nos examine a todos y que el Señor nos haga reflexionar, porque hermanos, este mundo es pasajero y las cosas de este mundo también son pasajeras, pero la iglesia de Cristo es eterna y estará con su Señor un día cuando Él aparezca por segunda vez y su iglesia parta con Él. Pongámonos de pie. Padre, te damos las gracias por la revelación de tu palabra. Señor, te pedimos que tu palabra, aún saliendo de este recinto, que tu palabra y tu Espíritu Santo nos siga hablando
y nos lleve a la reflexión. Te pedimos, Señor, que si somos tu iglesia, nos sintamos atraídos por ti, Señor. Que la mayor atracción que pudiéramos tener sea el amarte, el conocerte, el saber de ti. Señor, sabemos que el mundo tiene sus atracciones. Satanás utiliza al mundo, Señor, al igual que sedujo a Eva. Señor, hoy en día Él sigue trabajando, seduciendo el corazón de tu iglesia, pero también, Señor, aquellos que los tienen atrapados y que no los deja ver la hermosura de tu Hijo Jesucristo. Pero, Señor, te pedimos que nos atraigas a ti, que renunciemos a este mundo, Señor, y que nos volvamos hacia ti, Padre. Que seamos como aquellos que dice tu palabra, que no eran dignos ni siquiera de estar en este mundo, y que por eso tú te lo llevaste, Señor. Padre, ayúdanos a alcanzar, a hacer vidas de las cuales este mundo inclusive no sea dignos de nosotros por causa de ir en pos de ti. Ayúdanos, te lo pedimos. Y si en esta mañana, Señor, tú le has hablado a alguien y has descubierto su corazón y le has mostrado que tiene tiempo de visitar la iglesia, pero que esta mañana tú le has hablado, que tú le hagas el milagro de nacer de nuevo. Pero aquellos que formamos parte de tu iglesia, pero que muchas veces, Señor, no se distingue si somos o no somos. Los del mundo no logran ver una diferencia en nosotros, porque hablamos como el mundo, deseamos las cosas como del mundo, participamos del pecado como del mundo. A eso, Señor, santifícanos. Danos un espíritu que rechace las cosas del mundo. Danos la llenura de tu Espíritu Santo de tal manera, Señor, que el mundo no sea ofensivo a nuestra manera de vivir delante de ti. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu iglesia. Así te lo pedimos. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.